Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Sí pueden oírme? Buenas tardes, sí. Excelente. Bien, son las 3:58 minutos. Daremos inicio a nuestro curso. Un gusto tenerlos por acá. Jorge Briceño, seré su docente, guía, su tutor, su profesor de este curso de Principios Básicos de Química. Bienvenidos a la carrera de Criminalística en la universidad. Hay bastante interés siempre que tenemos carreras nuevas, en especial ahora hemos tenido un grupo bastante importante. Tengo dos paralelos de sobre 30 estudiantes cada uno y bueno, para mí es todo un gusto poder atenderlos, poder guiarlos durante este proceso y aquí estamos para servirles. ¿De acuerdo? El contenido que vamos a desarrollar en la clase de hoy vamos a ver cómo se utiliza esta plataforma, ¿ok? La plataforma en la que vamos a estar comunicándonos es a través de Moodle y las clases en línea serán a través de Zoom, presenciales en la sede de San Miguel. Luego vamos a ver la planificación, cómo está desarrollado esto, el sílabo, contenidos mínimos y evaluaciones, los tipos de evaluaciones que vamos a tener, aprendizaje práctico experimental, aprendizaje autónomo, test y el parcial, básicamente se compone en eso. Y continuamos con el tema de la unidad 1. Bien. El objetivo de este curso, de esta clase específicamente de hoy, es comprender el alcance de este curso, así como los temas principales que se abordarán a lo largo del ciclo académico y además familiarizarse con la modalidad híbrida. Tener en cuenta que em, la carrera per se es carrera híbrida porque contiene los tres componentes, ¿ok? Componente presencial, el componente en línea y el componente presencial es el que estamos viendo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poco los conceptos previos que tienen que tener ustedes durante todo el curso sería los conocimientos de bachillerato general unificado. ¿De acuerdo? Que ustedes supuestamente cumplen porque han sido seleccionados para este curso. Aquí vamos a hablar un poco acerca del uso de la plataforma y uno de los que vamos a ver aquí, tema importante, es el registro de las actividades. Ok, justamente vamos a registrar aquí. Esto tenemos que hacerlo siempre. Este es el paralelo B, asumo yo. Ok, que sería registrar el avance académico. Hoy vamos a presentar el sílabo y vamos a hablar sobre generalidades de la química. Bien. Guardamos esto. Me ayuden aquí en asistencia de todos. Ya. Vale. Quería presentarles la plataforma Moodle. Ya ustedes la han usado. ¿Ya alguien ha entrado? Me imagino que sí, porque tuvieron el enlace de esta reunión, ¿cierto? ¿O cómo tuvieron el enlace de esta clase de Zoom? A ver, chicos. Muy buenas tardes, profe. Hola, Gisela. Sí, básicamente fue gracias a lo que es el enlace que se encuentra en la página. Bien, entonces, desde ese sentido, gracias, Gisela. Desde ese punto de vista, me imagino que ya ustedes han estado caminando por esto, ¿ok? Entonces, aquí está mi presentación. Soy químico. Vieron el video. Aquí está mi hoja de vida. Presentación del curso. Hay un video de la presentación de esta, que es justamente el que dice un pequeño video de la presentación del curso. Documentos de interés, esto es importante que revisen. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque aquí tienen, fíjense todos los componentes que tenemos acá. Tenemos el sílabo,
la guía metodológica, el reglamento de evaluación estudiantil, las rúbricas, la planeación, la planificación del aprendizaje práctico experimental, el modelo para entregar este informe de aprendizaje práctico experimental, el calendario académico y mi horario. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden hacer un clic sobre estos enlaces. ¿Ok? Y aquí mismo vamos a revisar el sílabo que tenemos descargado de la plataforma. ¿Ok? Si todo sale bien, debería ser el sílabo correcto. ¿Ok? Importante, ¿ustedes saben lo que es la guía metodológica? ¿En otro curso le han escuchado hablar guía metodológica? Básicamente vendrían a ser de las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Bien, Gisela. Vamos que Gisela está aquí pendiente de la clase, me parece muy bien. Sí, la guía metodológica es el sílabo expandido. Yo lo veo así, como el sílabo expandido, donde ahí tenemos detalle a detalle, porque el sílabo todavía pareciera que no estaría completo. El sílabo tenemos los contenidos mínimos, en qué semana se van a dar y algunas que otras actividades, ¿vale? Pero en la guía metodológica aparece detalle a detalle con la evaluación que vamos a hacer cada semana. La U. ¿Bien? Ya acabé. Pero ya no es nada Ya más. No, ya no, ya no más. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra guía metodológica. Por favor, descárguensela y revísenla. Esta guía vale para los dos paralelos, para el paralelo A y para el paralelo B. Bien, aquí está la tabla de contenido. Fíjense que aquí tenemos una breve introducción, una orientación general para el estudio de este módulo, objetivo general de la propia guía, la planificación del trabajo, el sistema de evaluación y comenzamos con los contenidos. Aquí vemos, por ejemplo, unidad 1, vamos a ver átomos, teoría cuántica y estructura de los átomos. Haremos el primer aprendizaje en contacto con el docente. Esto ACD significa aprendizaje en contacto con el docente. Es sobre materia y energía. En la actividad 1.2 está la evolución de la teoría atómica, ¿ok? Que será el aprendizaje autónomo 1. Los aprendizajes en contacto con el docente y el aprendizaje autónomo, ambos son de forma individual. La unidad 2, pasamos con lo que son las relaciones periódicas y el enlace químico. ¿Ok? La actividad 2.1, relaciones periódicas de los elementos, que sería el aprendizaje práctico experimental 1. Esto es en grupo. Y por favor, ahí sí les voy a pedir que por favor se agrupen. Yo calculo máximo 4. Podrían ser equipos de 5, pero bueno, máximo 4. Pienso que con 4 personas salimos bastante bien. Ya, bueno, ya puede salir un grupo de 5, no estaría mal tampoco. Eso me deben informar el presidente del curso. Ya ustedes ya han elegido el presidente del curso, ya saben quién va a ser el vocero, la persona con que se va a comunicar conmigo directamente para estos detalles. Me comunica por favor cómo se van a ir agrupando, porque lo que son los aprendizajes práctico experimental, esos son en grupos. Y en la plataforma yo los agrupo para que cuando vayan a subir la evaluación, una sola persona suba y ya los otros no haría falta de subir puesto que ya estarían agrupados. Bien, entonces la siguiente actividad sería la 2.2, enlaces químicos, actividad en contacto con el docente. Actividad 3, nomenclatura y balance de ecuaciones químicas. La 3.1, nomenclatura de los compuestos inorgánicos, que es un aprendizaje práctico experimental. El segundo, la actividad 3.2, nomenclatura de los compuestos orgánicos, que es aprendizaje autónomo. La 3.3, las reacciones y ecuaciones químicas. Esta es una evaluación en contacto con el docente. La tercera, la actividad 3.4, balanceo de las ecuaciones de oxidorreducción, que sería un aprendizaje autónomo. El tercero. La 3.5 sería la ecuación química y estequiometría. Eso es el aprendizaje de contacto con el docente. El cuarto. Pasamos ya a la unidad 4 y la última sería relaciones de masas, ácidos y bases.
La actividad 4.1, la primera sería teoría de los sistemas ácido-base, es el aprendizaje autónomo, número 4. ¿Ok? Me quedé aquí en el aprendizaje número 4, aprendizaje autónomo número 4, determinación de la acidez y basicidad, aprendizaje en contacto con el docente, la 5. Luego pasamos a la actividad 4.3, que es determinación del potencial de hidrógeno, el pH, en los sistemas ácido-base, que es el aprendizaje práctico experimental, el tercero. Y el cuarto, AP, que sería valoración de los sistemas ácido-base. Finalizamos la unidad 4 con un aprendizaje en contacto con el docente, que sería disoluciones reguladoras. Entonces, este es el índice. Luego, dentro de esto vamos a ir descomponiendo cada una de estas partes que hemos dicho acá, con sus respectivas fechas, sus respectivos resultados de aprendizaje. ¿Ok? Seguimos con bibliografía, anexos, información institucional, tenemos las autoridades, nuestras autoridades, servicios institucionales y un poco de las organizaciones que conforman la universidad. Ya, entonces acá, esos son los contenidos. Nosotros podemos ver acá el sílabo. Estamos ahora con lo que es el sílabo. Como pudimos ver, tenemos 4 semanas, digo 4 unidades. Esas 4 unidades las vamos a distribuir en 16 semanas de clase. Las primeras 8 semanas se llaman, conforman la primera mitad, que sería el primer parcial. Se finaliza la semana 8 con un examen parcial. Luego seguimos las siguientes 8 semanas, se repite la estructura y se finaliza la semana 16 con el segundo parcial. La siguiente 17 supletorios y todo esto. Esperemos que ninguno de ustedes vaya a supletorio. ¿Ok? Bien. Aquí en el sílabo tenemos, ¿ok? Este curso es semipresencial. La primera, vamos a ver 4 semanas, sí, 4 semanas, las primeras 4 semanas vamos a ver en línea por esta vía, por Zoom. Las siguientes 3 semanas vamos a ver de forma presencial en la sede de San Miguel de Bolívar. ¿Ok? Entonces aquí vemos mi formación, soy químico, aquí está un poco la descripción mía, descripción de la asignatura dividida en 4 unidades, las que acabamos de ver. Aquí tenemos los objetivos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de la asignatura y la distribución de cada una de las unidades curriculares. Comenzamos con la primera, átomos, teoría cuántica y estructura de los átomos. Se divide en 2 semanas. La semana 1, vamos a ver estos contenidos que están acá. Aquí están los contenidos que vamos a ver en la semana 1, que es esta. Vamos a ver socialización del sílabo, que es lo que estamos haciendo ahorita, generalidades de la química y materia y tal vez terminemos de ver un poco generalidades de la química y para nada estaríamos ya viendo materia y energía. Otra parte, la segunda semana, estaremos viendo átomo y estructura atómica, que se divide también en una semana. La unidad 2 también está dividida en 2 semanas. La primera semana vamos a ver relaciones periódicas de los elementos y la cuarta semana vamos a ver el enlace químico. Ok, aquí hay el respectivo, este es el enlace de Zoom y para que se descarguen la bibliografía, aquí se pueden descargar el texto, el chat que vamos a estar usando en todo este curso y los videos que están incrustados en la plataforma. Ok, la semana 4 vamos a ver el enlace químico. Ya pasamos a la unidad 3, un poco más extensa. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura y balance de ecuaciones químicas. Se comprende en 5 semanas. La primera semana vamos a ver nombres y fórmulas de los compuestos inorgánicos. La siguiente semana vamos a ver lo mismo, pero de compuestos orgánicos. Seguido vamos a ver las reacciones y ecuaciones químicas. Posteriormente vamos a ver balanceo redox y finalizamos con relaciones de masas y reactivo libre.
La unidad 4, para finalizar, igualito está dividida en 5 semanas. La primera semana vamos a ver teoría de ácidos y bases. La siguiente vamos a ver determinación de la acidez y basicidad. Seguidamente vamos a ver equilibrio de sistemas ácido-bases, valoración de ácido-base y finalizamos con disoluciones reguladoras. Aquí está un poco la metodología de aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes. Este es importante porque lo que les decía, ¿ves? Está dividido en dos parciales. Aquí vemos primer parcial al lado izquierdo. Tenemos dividido exactamente simétrico con lo que es el segundo parcial. Tenemos aprendizaje en contacto con el docente, ¿ok? Que es este ACD, vale 2,5 puntos. Y ese aprendizaje en contacto con el docente son los test. Entonces, para cada parcial tenemos 3 test, 3 pruebas que se hacen en la plataforma. Eso vale 2,5 puntos en todo el curso y equivalente para el primer parcial es 1,25. Lo mismo para el segundo parcial, 1,25. Otro componente que tenemos de la evaluación de los aprendizajes es el aprendizaje práctico experimental. Para cada parcial tenemos 2. Esto representa una ponderación de 1 para el primer parcial, 1 para el segundo parcial. Y el aprendizaje autónomo, lo mismo, tiene una puntuación de 2 en todo el curso, 1 para el primer parcial, 1 para el segundo parcial. Y finalizamos con la evaluación parcial de los aprendizajes. Esto tiene una puntuación de 3,5 dividido en dos partes iguales, 1,75 para el primer parcial, 1,75 para el segundo parcial. Aquí lean esto acerca de la conducta que deben presentar ustedes y el comportamiento ético. Está aquí detallado. Y la bibliografía que vamos a estar usando. ¿Ok? Algunas ya tengo el link y están ahí dentro de la propia plataforma. ¿Ok? Este es el sílabo. ¿Algún comentario sobre el sílabo? ¿Ya pueden descargárselo? ¿Alguno de ustedes ya se lo ha descargado? Sí, ya me lo descargué. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, José. Bien, aquí tenemos el sílabo, ya voy a cerrar esta ventana. Entonces, la guía metodológica también deben descargarse y ese va a ser su libro, ¿ok? Su guía, prácticamente como así lo dice, del curso. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, la tabla, cómo están divididos los contenidos mínimos. Vea que aquí son 4 unidades. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. La primera tenemos 2 semanas, de la semana 1 a la 2 y es en línea. La segunda unidad son 2 semanas también y serían las semanas 3 y 4, es en línea. La unidad 3 son 5 semanas, ¿ven? 3 semanas la vamos a hacer presencial, viene el primer parcial y las otras 2 semanas la vemos después del primer parcial. Finalizamos con la unidad 4, son 5 semanas también que van a ser de la semana 2, de 2 semanas que van a ser de la 11 a la 12, van a ser presenciales y 3 semanas para finalizar, sería de la 13 a la 15, es presencial. Con esto tendríamos 16 semanas que componen el curso. Bien, son las 16 semanas que componen el curso. Le sigue la semana 17 para aquellas personas que no hayan logrado los objetivos, todavía tienen otra oportunidad que es el examen de recuperación. ¿Ok? Aquí repetimos el número de horas, cómo está descompuesta. El número de horas para el total, nosotros tenemos 96 horas en nuestro curso, vamos a dedicar una parte para cada componente, para el aprendizaje en contacto con el docente, para el aprendizaje práctico experimental y para el aprendizaje autónomo, partes igual. ¿Ok? Aquí está la misma cuestión que habíamos hablado ahora, y aquí vean que ya desde aquí comenzamos a describir, por ejemplo, los contenidos, cuál es el resultado de aprendizaje y qué tema vamos a ver. ¿Y cómo se va a evaluar? Esto se va a evaluar a través de un test, materia y energía. Si nosotros vamos a la plataforma, vemos aquí semana 1, a la izquierda. En la semana 1 ya tenemos nuestro test puesto aquí. ¿Ok? Mire, abre el miércoles 17 y cierra el viernes 16 de abril. ¿Todos pueden ver esto?
Sí, Liz. Sí, Bien, ojo, esto es semana 1, ¿ok? Semana 1 es la que estamos actualmente. Aquí ustedes ya pueden ver unos videos que he subido sobre materia y energía, la presentación electrónica, las diapositivas, las he dividido en dos partes en PDF, la lectura, que es un desarrollo de lo que es esta semana, y bueno, no he puesto aquí, ya les voy a subir el enlace para descargar las diapositivas en, en PDF, en PowerPoint. Ok, eso lo tengo aquí en el paralelo A. Aquí vemos semana 1, se me olvidó ponerlo aquí. Aquí están las diapositivas para esta semana. Ok, echan aquí. Ahí ya se les abre la diapositiva y ahí lo que tienen que hacer es darle aquí en archivo y descargar como PowerPoint y ya ustedes pueden descargarse las diapositivas. Ok, aquí en archivo, descargar, descargarse como PowerPoint. Ok, y entonces de esa manera ustedes ya pueden tener todas las diapositivas fácilmente para que ustedes puedan estudiar. Aquí algunas tienen algunas animaciones que, como la he puesto en PowerPoint, no se grabaron bien o algunos, creo que tengo un par de videos incrustados aquí, ya ustedes pueden verlo, ok, más directamente. Entonces le voy a poner ese enlace y aprovechar, ok. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, Licen, por el momento no. licenciado. Bien, muchas gracias. Ya la tienen ahí en la plataforma. Si ustedes ven que estoy hablando de algún enlace o algo y ustedes no lo tienen ahí disponible, por favor les agradezco me digan porque puede ser que como tengo los dos paralelos, no se haya puesto de forma correcta. ¿Dónde está? Si lo acabo de subir ahora mismo. No sé si por favor nos podría ayudar con su número de teléfono para, en tal caso, si hay alguna duda, de aquí más delito nos podamos contactar directamente con usted. Claro, claro, apunten allí. 096-335-0492. Tal vez va a necesitar un grupo de apoyo en WhatsApp o directamente con Sí, usted. sí, eso les decía la primera tareita que tienen es crear un grupo, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es crear un grupo de 4 máximo 5 personas, por favor, preferencia que sean 4, ya bueno, si no hay nada que hacer, bueno, que sean 5, para los aprendizajes práctico experimental, porque si ustedes se ponen a ver, en la semana 1 tenemos el test, en la semana 2, que está aquí al ladito derecho, vea que tenemos que entregar un aprendizaje autónomo, ¿ok? Aquí les dice, desde el miércoles 24 ya se va a iniciar y se le cierra el 4 de mayo. Le estamos dando tiempo suficiente a este trabajo individual. Semana 3 ya viene un trabajo que es en grupo. Aquí tenemos, este es en grupo, que se inicia el 1 de mayo y se cierra el 11 de mayo. Tenemos 10 días para elaborar esto. Y la cuarta semana tenemos un cuestionario, un test aquí. Cada uno de los tests, importante decir que tienen para que hagan dos opciones. Y se queda el sistema con la máxima calificación de los dos intentos. ¿Ok? Entonces eso para que tengan en cuenta. No crean que son las mismas preguntas. Yo puse ahí unas 20, 30 preguntas y el sistema toma aleatoriamente 10 preguntas y si usted hace otro intento le ha salido otras preguntas.
¿Ok? Entonces, bueno, esto básicamente tenemos en la plataforma. Importante que esto tiene un esquema bastante consistente. ¿Ok? Tenemos aquí las actividades que vamos a hacer. Bueno, aprovechar mover esto que ya. No sé dónde fue parar esto. Aquí ya queda. Bien, ya quedó donde yo quería. Bien, tenemos aquí la presentación de la materia. Siempre vamos a tener esta estructura. La presentación de la materia, le vamos a decir aquí, mire, ve, refuerza tu comprensión con el test de evaluación. Ya sabemos que esta semana usted tiene que hacer un test. La segunda semana le dice aquí, refuerza su comprensión con la elaboración de un aprendizaje autónomo sobre la evolución de la teoría atómica. Usted, ya tengo, usted sabe que tengo que hacer un aprendizaje autónomo, aquí está. Ok, entonces tenemos estas instrucciones, unos videos sobre la asignatura, las diapositivas, una lectura y una evaluación. Entonces, cada semana hay una evaluación, o bien sea un test, o bien sea un aprendizaje autónomo, o bien sea un aprendizaje en contacto con el docente. Cada parcial tenemos 3 tests, 2 AP y 2 aprendizajes autónomos. Y el parcial propiamente dicho. Entonces, este es el esquema de la plataforma, ¿vale? Entonces, familiarícense. Si tienen alguna duda, ahí con la compañera, ya agarraron mi número, no sé si ustedes quieren hacer un grupo de química o si no, ya yo me conecto con él, ¿cómo se llama? Con el presidente. De alguna manera tenemos que agilizar el flujo de información, ¿vale? Bien, entonces ya aquí vemos, ya hemos hablado acerca del uso de la plataforma, los componentes de la plataforma, propiamente dicho. ¿Ok? Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la planificación de las actividades. Aquí no sé qué tan hábiles estén ustedes con respecto a este tipo de modalidad, pero sí les recomiendo que, por eso les tengo estas diapositivas, véanla, para que no les tome por sorpresa. Estamos en la primera semana, ¿vale? Entonces, para el paralelo B y para el A, las primeras 4 semanas son en línea. ¿Ok? Y esto para todos los cursos que sean semipresencial. Física, matemática y química tienen esta misma estructura. Tenemos 4 semanas totalmente en línea, utilizando la plataforma Zoom y utilizando el horario que ustedes tienen. Esto lunes, martes, que sería el paralelo B, y miércoles, jueves, que sería el paralelo A. Entonces, la semana 5, 6 y 7 son presenciales. La semana 8 también es presencial. ¿Ok? Entonces le he puesto aquí este colorcito de Zoom, el mismo color Zoom, a estas 4 semanas, que son las clases en línea, y las siguientes 3 son presencial y la 8 el parcial. ¿Ok? Entonces la forma presencial será en la sede de San Miguel de Bolívar, en donde tenemos otra división de la Universidad Estatal de Bolívar allá. Lo mismo se repite para la segunda semana, el segundo parcial. ¿Ok? Entonces, las primeras 4 semanas, que ahora serían las 9, 10, 11 y 12, son en línea. Las siguientes 3 semanas, que serían 13, 14 y 15, serían presencial. Y la 16 cerramos con el segundo examen parcial. ¿Ok? Es el mismo link de Zoom para todas las clases que tengan conmigo. ¿Ok? Cuando yo les diga por alguna razón, oiga chicos, vamos a conectarnos, nos vemos por Zoom, el mismo Zoom de siempre. ¿Ok? Este es mi Zoom personal. Entonces, si ya les ponemos fechas, desde hoy 15 de abril, comenzamos con las actividades. Mañana martes 16 con paralelo B, miércoles y jueves 17 y 18 con paralelo A, y aquí está la estructura. ¿Vale? Esa es la estructura de clases que tenemos. Mantenemos el mismo código de colores para las clases en línea. Bueno, ahora otro tema son las clases presenciales. Y entiendo que muchos de ustedes no son de esta provincia, y aquí por eso me he tomado el trabajo de ponerles por fecha. ¿Ok? Las semanas 5, 6 y 7
veremos clase presencial en la sede de San Miguel. Y aquí están las fechas, desde el 13 de mayo, por ejemplo, hasta el 31 de mayo, todas estas 3 semanas, se hace presencial, ojo, y la semana siguiente también, porque es el parcial también es presencial. Si vemos aquí, fíjense, son 3 semanas que son de clases y la cuarta semana es del parcial, ¿de acuerdo? El parcial será presencial, lo mismo sería para el primer parcial. Aquí tenemos, fíjense, las primeras 4 semanas en línea, las segundas 4 presencial, 3 de clase, 1 de examen. Entonces, aquí tenemos cómo sería para ustedes el paralelo. Este es paralelo A. Entonces, vamos a ver la del paralelo B. Somos el B. Sí, por eso, perdón. Aquí tenemos el paralelo. Es que no sé, que el ordenador me está haciendo una mala jugada. Ok, este. Paralelo B, gracias. Paralelo B, tenemos clase presencial, ojo, semanas 5, 6, 7 y 8. Ok, solo que las 5, 6, 7 son de clases. Entonces tenemos de 4 a 7 de la noche, martes, jueves, 14 y 16 de mayo, 20, 22 de mayo, que sería lunes y miércoles, de 4 a 7, luego sería el viernes de 4 a 6, la semana 7 sería martes y jueves de 4 a 6, luego sería el siguiente lunes, muy probablemente nos veamos con el parcial. ¿Ok? Luego sería la semana 17, 18 y 19, 13, 14 y 15. Vamos a corregir esto aquí. Esto es 13, 14 y 15. Vamos a ver aquí. 13, 13, 14 y 15. También son presencial y aquí pendiente con las fechas del 8 de julio hasta el 25 de julio son clases presencial. La siguiente semana es el parcial y también es presencial, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda con este horario? Estas diapositivas están compartidas, ¿de acuerdo? Ya se las he subido ahí, pero bueno, se me había quedado este detallito. Seguro que ahora cuando se actualice, porque es el mismo enlace, se actualice y se les va a poner bien, ¿ok? Finalizar de la clase ya debería estar actualizado. Vale. Hemos mostrado el sílabo, sin embargo, si alguien tiene algún detalle, podemos ver, ¿no? Vamos a comenzar con lo que son átomos, teoría cuántica y estructura de los átomos. Aquí vamos a ver materia y energía. Átomos, teoría cuántica y estructura de los átomos. Después vamos a ver relaciones periódicas y enlace químico. Dentro de esto vamos a ver relaciones periódicas de los elementos, enlace químico. Pasamos con el tercer componente, la tercera unidad, que es nomenclatura y balance de ecuaciones químicas. Con las 5 semanas vamos a ver nomenclatura de los compuestos inorgánicos, la segunda nomenclatura de los compuestos orgánicos. Continuamos con balance de ecuaciones que he dividido en 2 semanas porque es bastante extenso este tema. Y relaciones de masa y reactivo límite, finalizamos. La unidad 4 sería relaciones de masa, ácidos y bases, donde vamos a ver teoría de ácidos y bases, determinación de la acidez y basicidad, equilibrio ácido-base, valoración de los sistemas ácido-base y determinación de cálculo y preparación de las disoluciones reguladoras. Bien. Como hacemos aquí un resumen acerca de las evaluaciones, ya estamos viendo aquí el componente de las evaluaciones. El aprendizaje autónomo tiene una rúbrica que está contenida dentro de la misma plataforma, ya ustedes pueden entrar y las pueden ver. Tenemos 2 aprendizajes autónomos por cada parcial. También tenemos 2
aprendizaje práctico experimental por cada parcial, con su respectiva rúbrica. De aprendizaje en contacto con el docente tenemos 3, ¿ok? Esto no tiene rúbrica. Y un parcial que se hace en la semana 8 y en la semana 16. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, profe. Muy bien. Bien, entonces comenzamos con esto. La primera semana vamos a hacer una evaluación que es un test de lo que corresponde a materia y energía. En la semana 2 vamos a ver un aprendizaje autónomo, ¿ok? Que es lo que corresponde para esta unidad, ¿sí? Para esta unidad entonces tenemos en 2 semanas, la semana 1 el test, la semana 2 el aprendizaje autónomo. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ya comenzaríamos directamente con el tema. Les decía que, bueno, no sé si quieren comentar algo de lo que hemos presentado hasta ahora. Tener en cuenta esas fechas, ¿ok? Ya ustedes saben que son 4 semanas contando desde estas que son en línea. Las siguientes 4 semanas son 3 presenciales, 3 de clases y 1 del parcial. Entonces, en esas 4 semanas ustedes ya deberían estar buscando la manera de poder permanecer porque hemos acomodado el horario para que todas las asignaturas que son semipresenciales, como son las de física, química y matemáticas, son semipresenciales. Entonces hemos acomodado un horario para que ustedes puedan ver los pequeños bloques de la forma más conveniente para el aprendizaje, poder ustedes formarse de manera adecuada. Y ustedes sí tienen que venir para acá, bueno, menos que ya eso se lo han dicho los, los profesores en las capacitaciones anteriores. Cada una de las clases es grabada, ¿ok? Las que son en línea, por ejemplo, esta ya se está grabando. Y aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba de su portátil o de donde estén viendo esta práctica, esta clase, la parte de arriba a la izquierda pone que se está grabando un botoncito rojo. Y una vez que esto termine esa clase, me la descargo, la subo a un canal y ya la voy a incrustar en la plataforma en esta semana. Por si acaso alguien que no haya podido ingresar, pueda en algún momento poder ver nuevamente la clase. ¿De acuerdo? Bien. Comenzamos entonces ya con el tema en común, acerca de lo que es las generalidades de la química. Bien. Bueno, yo les iba a decir que, bueno, bien que con esta modalidad podamos vernos en algún momento, podamos tener esta interacción. Pienso que sí hace falta en estos tipos de materias que son bastante prácticas, como la química, la física y la matemática, en donde podamos interactuar. Entonces tenemos un espacio para nosotros interactuar de forma personal y podamos ir avanzando en estos contenidos. ¿De acuerdo? Si vieron el tema de la presentación, que está en la parte de arriba de la plataforma Moodle, que grabé de, no sé, unos 8 o 10 minutos, me parece, donde yo les explico un poco el área donde yo trabajo, las investigaciones que he hecho hasta la fecha y un poco de qué es lo que yo hago. Entonces, ahí más o menos doy una definición de lo que es química analítica y mi especialidad es en química analítica. Comenzamos con la unidad propiamente dicho, la unidad 1, acerca de generalidades de la química. Aquí vemos, la química es una ciencia que está en constante evolución, ¿ok? Y tiene una importancia en nuestro planeta, por lo tanto, en nuestra sociedad. Aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, el hecho más notable recientemente con la pandemia
En el laboratorio desarrollamos algunos métodos, optimizamos algunas formas de análisis para poder dar respuesta al problema pues, a nivel nacional que se presentaba. ¿Ok? Nosotros, aquí en el laboratorio, cuando les digo nosotros, yo incluido. ¿Ok? Aunque tiene unas raíces que son bastante antiguas, ¿ok? La química es, en todos los sentidos, una ciencia moderna. Se ha modernizado siempre. ¿Ok? ¿Ok? Desde la clínica, que trata las dependencias químicas, hasta las representaciones teatrales, de la química creativa, pasando por el etiquetado de las comidas, que anuncian que, por ejemplo, tenemos productos sin químicos añadidos. ¿Ok? La química, los productos químicos parecen ya una parte integral de nuestra vida, aunque no siempre sean referencias positivas, siempre tenemos que ver algo de la química en nuestro entorno, incluso la ropa que cargamos puesto. La química está en todas partes, ¿ok? Se podría decir que es una ciencia ubicua también. ¿Ok? Aquí vemos la información nutricional de los productos que ingerimos, algunos. En todos lados tenemos la química. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un etiquetado que anuncie la ausencia de productos químicos en la comida no tiene sentido. O sea, nosotros como los químicos, en especial yo que soy químico analítico, esto no lo concibo del todo. ¿Ok? Porque en todas las comidas en sí mismas son productos químicos. ¿Ok? Y tienen productos químicos, inclusive aquellos que dicen que son productos provenientes de cultivos orgánicos. ¿Ok? Van a tener algo de restos de químicos, ¿ok? Aunque sea de los plaguicidas de los que estén en su entorno, en fin. Entonces, de hecho, todos los materiales y los objetos, los seres vivos o los inanimados, se componen de productos químicos, ¿ok? Entonces, nosotros debemos comenzar nuestra clase de química teniendo esto presente. Entonces, el químico siempre ha estado en constante interés de innovar, de saber qué hacer. Desde el punto de vista cuando comienza a manipular los materiales, los humanos siempre hemos estado practicando química sin saber, ¿ok? Entre las prácticas más antiguas estaba el esmaltado de las cerámicas, aquí vemos, la fundición de minerales para obtener metales, curtido de pieles, el teñido de las telas. Entonces los químicos, los seres, los humanos, mejor dicho, siempre hemos estado haciendo química. ¿Ok? En este caso ya la ciencia moderna, los químicos ya podemos descomponer los materiales en partículas más pequeñas y formarlas, reagruparlas y conformar algunas de objetos que no existen en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos algunos nanotubos de carbono, ¿ok? Para la elaboración de compuestos electrónicos. La gasolina, ¿ok? La gasolina per se no existe en la naturaleza. El humano ha tenido que tomar el petróleo para convertirlo en nafta, ¿ok? Simplemente la obtención de este lienzo no está disponible en la naturaleza a menos que el hombre agarre determinados compuestos y los transforme en este lienzo. Lo mismo los medicamentos no existen per se en la naturaleza, ni los plásticos, ni otros estos. O sea, vemos de las cosas de las buenas hasta las otras no tan buenas. Los pesticidas, algunos que han hecho bastante daño al planeta, también han sido hechos por el hombre. ¿De acuerdo? De tal manera que con la ciencia moderna lo que hemos pretendido es entender cómo funcionan los procesos de la vida. ¿Ok? Para eso también se necesita ciencia moderna, para poder controlar los procesos que deterioran el ambiente. ¿Ok? Como la formación del smog, la destrucción de la capa de ozono. Aquí podemos ver en este enlace, ustedes se descargan la diapositiva, pueden ver este enlace, vamos a ver si lo tengo acá. Para National Geographic, ¿ok? Donde te dice, este tema está bastante bonito, ADN, aprende más sobre el elemento fundamental de la vida. He tomado esto de aquí, la química y un poco más.
La química está en todas partes. Entonces, por eso le he puesto esta diapositiva, esto aquí, para que ustedes puedan, es el mismo enlace, este también, por si acaso alguno no sirve, este. Ok, un poco también para respetar los derechos de autor. Entonces, estas diapositivas, esas lecturas, ustedes pueden ir viéndolo, porque a veces la gente le tiene miedo a la química. Miedo en el sentido de que dice, madre mía, ¿y usted por qué? No, pero la química es bonita, la química tenemos en todas partes. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores que más bien me han hecho entender la química y me han hecho avanzar hacia el conocimiento de la química, y yo desde mi parte también he podido hacer algunos aportes, gracias a Dios. Entonces, una definición bastante sencilla de química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. ¿Ok? Entonces, de esto nos encargamos nosotros. A la química también se le llama ciencia central porque está relacionada con muchas áreas de la actividad humana. Ustedes se ponen a fijarse. La química está tan presente en nuestra vida diaria que por eso ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo química. ¿Ok? Incluso desde que nos preparamos un café en la mañana, desde que nos cepillamos los dientes. O sea, estamos utilizando procesos químicos para nuestro buen vivir, nuestro buen estilo de vida. ¿Ok? Aquí vemos en esta diapositiva el por qué se le llama ciencia central a la química. Todavía se le sigue llamando. Aunque desde bastante tiempo se la está llamando la ciencia central. ¿Por qué? Porque está relacionada con las matemáticas. Por ejemplo, cuando se calcula un valor de los elementos en un determinado comportamiento de la materia. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero saber cuánto magnesio tiene, cuánto plomo hay en el cacao que se puede exportar, sí o no. Ahí tiene que hacer cálculos matemáticos. Por ejemplo, cuando haces cálculo de leyes de los gases, la ley de gravitación universal, estamos relacionando con la física. Y en la biología, cuando se estudian las estructuras de los seres vivos, cuando se utiliza, por ejemplo, la computación para hacer simulaciones y comparaciones con estados reales. En medicina, ¿ok? Cuando se analizan los resultados químicos en el laboratorio, por ejemplo, cuántos carbohidratos, lípidos, proteínas, en fin. Aquí vemos esta diapositiva, me gusta usarla bastante, porque me parece una montaña rusa, ¿ok? Es bastante bonito cómo se ve las formas, las correlaciones que tiene la química con la física, con la biología, y aquí podemos seguir metiendo más cosas. Genética, farmacología, toxicología, fisiología, medicina, en toda esta parte está la química. Ok, y ustedes dirán, bueno, yo estoy estudiando una carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿por qué tengo que ver química, señor? Usted está viendo criminalística, la carrera. Eso tiene que ver química, y la próxima química que va a haber es química forense. Entonces, por eso le digo, la química está en todas partes. No nos podemos escapar. ¿De acuerdo? Aquí tengo un video, creo que dura unos 8 minutos, si podemos ver. Ya aquí comienzo a hablar comienzo a ver acerca de lo que son los átomos y cómo comenzó la química, ¿ok? Entonces este videito está bastante bien, se los voy a poner acá, que me va a permitir ponerlo. Hoy sabemos que la materia es una y tremendamente poderosa, que guarda incalculables reservas de energía y que nunca se destruye. Solo cambia de forma, de modo de actuar. La química actual estudia las relaciones y ¿Sí pueden oír? Sí, Liz. Sí, profe. Sí, doctor. transformaciones que experimentan los cuerpos. Crea nuevos compuestos operando sobre los constituyentes básicos y las estructuras de los átomos. Opera en estrecha colaboración con la física y otras disciplinas. Y en sus estudios sobre la realidad
en su más reducida dimensión, utiliza enormes cantidades de material de investigación. El fuego, elemento transformador por excelencia, fue sin duda el que enseñó al hombre que la materia podía transformarse a voluntad. Al conseguir fabricar el bronce, se dio un paso de suma importancia. Mediante la aleación de dos metales se obtenía por primera vez, artificialmente, un nuevo producto, de cualidades distintas a las de los elementos de que procedía. La metalurgia, como proceso creador, iba a estar desde entonces muy a menudo ligada a los principales avances de la especie humana. Pero además existían otros agentes transformadores de la materia. Hace 8000 años ya se conocía en Egipto la preparación de la cerveza a base de levadura fermentada. Sabían fabricar diversas clases de vidrio. Se conocía un buen número de colorantes y el modo químico de obtenerlos. Las técnicas de momificación también suponían densos conocimientos en química experimental. Sin embargo, en todo el mundo antiguo seguía faltando la teoría, la explicación racional de los porqués de las transformaciones materiales. Y nadie como los antiguos griegos para formular toda clase de hipótesis especulativas. No se sabe cómo ni por qué, pero los antiguos filósofos y físicos tenían un concepto muy similar al que la ciencia moderna posee sobre la materia. Existía la creencia en una única sustancia material básica, de la cual provenían todas las cosas mediante distintas transformaciones. Lógicamente, el objetivo fundamental de los pensadores no era otro sino dictaminar la identidad de esta sustancia universal y primera. Tales de Mileto afirmó que era el agua, siempre en continua transformación y capaz de existir en estado líquido, sólido o de vapor, lo más cercano a lo indeterminado y la fuente de vida. Su contemporáneo Axímenes se inclinó por el aire. Todas las cosas no eran sino distintos grados de condensación del aire. Heráclito propuso el fuego, siempre cambiante y potencialmente en el interior de todas las cosas, presto a hacerse presente por medio de la combustión. Empédocles, conociendo estas tres teorías, introduce un cuarto elemento, la tierra, y afirmó que todas las cosas del mundo provenían de las distintas combinaciones de aire, tierra, agua y fuego. Esta concepción de los cuatro elementos estuvo vigente en el mundo hasta hace pocos siglos. Y de nada sirvió que otro griego importante, Demócrito, en un alarde de especulación afirmara que la auténtica composición de la materia consistía en los átomos, últimas partículas indivisibles de las cuales existían varios tipos. Desde aquellos siglos hasta hace unos 200 años, los grandes avances en el conocimiento de la materia vinieron siempre de la mano de la alquimia. La alquimia es un arte y una ciencia, o sea, es una ciencia en el sentido tradicional, un modo de conocer el cosmos en un doble aspecto indisoluble, material y espiritual. El universo visible, la materia, posee una fundamental unidad. Por lo tanto, se deduce que es posible la transformación de un elemento material en otro siempre que se den las adecuadas condiciones. Obtener nuevos elementos a partir de otros diferentes. Su máxima expresión, su culminación, consiste en transmutar las sustancias inferiores en aquella que suponga el grado máximo de la escala material. En el mundo mineral, esta sustancia no es otra sino el oro, único metal incorruptible, inatacable e inalterable. Por esto tiene gran valor a pesar de su escasa utilidad.
Pero a la vez, el oro es la imagen de la perfección que el alquimista busca para sí mismo a través de sus operaciones. Porque en el plano anímico también es posible la conversión del vil metal en el más perfecto y luminoso oro. Esta transmutación en ambos sentidos solo es posible por la presencia de un agente, la piedra filosofal o el elixir de la vida, que según los alquimistas es difícil de encontrar, pero está en todas partes. El mundo árabe sintonizó plenamente con esta ciencia mística, que conoció muy pronto en Siria y Alejandría, y que encajaba de lleno con las líneas maestras del pensamiento islámico. Alchemy, which in Western languages is derived from the Arabic alquimia. La alquimia, que en lenguas occidentales deriva del árabe alquimia, revela su origen islámico, al menos en lo que respecta a la alquimia tradicional occidental. Cosmology related to medicine. Es una ciencia del alma, una cosmología relacionada con la medicina y, en último lugar, aunque no exclusivamente, con la química propiamente dicha. Gradually the spiritual elements of alchemy were forgotten and only the material part of it. Esta química deriva de aquella alquimia, pero los elementos espirituales fueron olvidados gradualmente y solo perduró su parte material. It developed very early. La alquimia islámica nació de fuentes alejandrinas y muy posiblemente de fuentes chinas. Sufism and the sixth Imam. Se desarrolló muy pronto en la historia del Islam y está relacionada con el nombre de uno de los pilares del sufismo, a la vez sexto imán del chiismo, el imán Jafar al-Sadiq, cuyo discípulo, el famoso y casi mítico, aunque por supuesto fue una figura histórica, Jabir ibn Hayyan, está considerado como fundador de la alquimia islámica. In several directions. Esta ciencia evolucionó en varias direcciones. Construyó toda una teoría de la estructura de la materia y de las relaciones entre la materia y sus diversas transformaciones. Desarrolló asimismo técnicas de laboratorio, profundizó sobre los colores y las sustancias, haciéndoles jugar un importante papel en el arte Most islámico. of all, it was Pero the sobre science todo, of the soul. la alquimia es una ciencia del alma que se incorporó al sufismo y a otros métodos espirituales del misticismo islámico. Home for itself. De este modo, encontró su lugar permanente en el universo espiritual del Islam, a la vez que contribuyó a la ciencia de la química como producto secundario. Bien, a ver, ¿qué pueden decir? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este video? Este video me gusta mucho ponerlo en las primeras clases porque habla un poco de lo que es la historia de la química, la alquimia y bastante educativo. A ver, Pérez, Cintia. Buenas tardes, licenciado. Bueno, de mi parte, lo que entendí, bueno, fue algo nuevo para mí acerca de la alquimia, que bueno, no sabía que gracias a la alquimia el que ha nacido ha contribuido a la ciencia, y algo que me llamó la atención es que alquimia significa ciencia del alma, y que en alquimia une el arte y de la ciencia, de la materia y lo espiritual. Es decir, también tenía algo místico, de algo místico ha nacido lo que ahora es la ciencia como tal. Y bueno, la ciencia es la química es la ciencia que estudia la materia, y prácticamente la materia es todo lo que nos rodea. Muy bien, Cintia. Sí, efectivamente, así comenzó la química. El ser humano trabajaba, hacía química sin saber. Por eso les decía esa primera parte, cuando la era del bronce,
El bronce no se consigue en la naturaleza, ¿ok? Con el cobre y otros minerales y bastante fuego se puede transformar y obtener el bronce. Entonces, desde allí el hombre comenzó a conocer la química y a utilizarla. Ya en la actualidad, la ciencia moderna más bien se busca conseguir explicaciones de esos fenómenos que ocurren en la naturaleza, porque el cielo es azul, porque necesitamos alimentarnos, qué tanto tenemos que alimentarnos, en fin. Entonces, en la actualidad el hombre más bien busca conseguirle una explicación a esos fenómenos, mientras que antes, en la era antigua, pues decía, bueno, voy a hacer fuego y hacían su chispa y ya está, no sabían qué necesitaban, pero ni cómo ocurrió el proceso, pero ellos simplemente hacían su fuego para cocinar, que fue el primer avance que tuvo el hombre en la humanidad, puesto que pudo cocinar los alimentos, mejoró la calidad de vida, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguien más? Bien, vamos a continuar. No sé si quieren. A ver, ¿qué ven después de esto? Bueno, continuamos aquí. Hacemos una pausa después que avancemos de este tema, ¿ok? De tal manera que los químicos antiguos se limitaban a que eran a describir, perdón, el cómo de la química a través del ensayo y error, ¿ok? Mientras que los conocimientos modernos se utilizan más bien para contestar, además del cómo, los cambios químicos que se basan en los principios de teoría. Anteriormente, el ensayo y error, probaba un producto, te moría, bueno, ya sabe que no se pueden comer ese producto y así. Ahora, pues, a través de todo un análisis químico se puede determinar si es viable consumir un alimento o no. Entonces, para dominar los principios de la química es necesario un trabajo sistemático. Es decir, tenemos que hacer todo un procedimiento, plantearnos una hipótesis, plantearnos, proponernos unos ensayos, seguirlos rigurosamente, controlar algunas variables, temperaturas, presión, ¿ok? Para poder tener resultados reproducibles. Entonces, este proceso es el método científico y es lo que ha hecho el progreso de la ciencia, ¿ok? Una consecuencia de cómo los científicos trabajamos y, y podemos utilizar para formular explicaciones que sean aceptables y poder demostrar esos hallazgos que se persiguen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a iniciar este estudio primero con un nivel macroscópico, donde es posible observar y medir algunos materiales que forman nuestro mundo. Y luego vamos a ir descubriendo la forma en que los científicos definen y caracterizan la materia. Por último, vamos a ver un tiempo lo que es los resultados numéricos, hacer cálculos, mediciones químicas y resolución de problemas numéricos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros los químicos siempre estamos viendo el mundo dual entre macroscópico y microscópico. Aquí vemos una niña bastante curiosa, incluso a mi estudiante de posgrado, yo le pongo esa diapositiva para decirles que nunca pierdan esa curiosidad, preguntar, preguntar, la regla de los 5 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, tratar de conseguir explicación al mundo que nos rodea, explicar un poco los fenómenos que ocurren, esa es parte de nuestro día a día, que cuando estamos de niños se utilizamos bastante y ya luego con el tiempo vamos perdiendo un poco por algunos problemas, pero a mis estudiantes les digo, por favor, mantengan siempre esa curiosidad. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros los químicos siempre vemos algo en un mundo macroscópico y luego pensamos en algo más que sería en el mundo microscópico. Por ejemplo, si usted ve aquí, a la izquierda, tenemos una imagen con un grupo de clavos oxidados, cualquiera podría decir, bueno, son los clavos oxidados, y nosotros, los químicos, estamos pensando en que eso es hierro que estuvo en contacto con el oxígeno de la atmósfera
y había humedad en el medio y se oxidó el hierro, pasó de estado sólido a un óxido, el óxido férrico, por eso esa coloración. Ok, algunas zonas están más oxidadas que otras, probablemente aquí tenían algún tipo de protección, tenía algo que lo tapaba del oxígeno y del agua, ok, que evitó que no se hiciera óxido por esta zona. Entonces nosotros los químicos siempre estamos viendo las cosas así, ok. Bien, aquí tenemos algunos objetos que se utilizan para la medición, ok, más que todo de líquidos. Aquí tenemos un termómetro para medir temperatura. Esto es, ¿alguien sabe qué es esto que está aquí a la izquierda? ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Alguien sabe qué es esto? No, Ahí la alguien verdad no está. tengo conocimiento de No, lo que profe. sea. Muy bien que no tengan idea. Nadie. Vale, eso que estamos viendo ahí, eso se llama potenciómetro, ¿ok? Este es un equipo. Aquí están toda una serie de parte electrónica. Lo que nos interesa a nosotros los químicos, que esto tiene unos cables que conecta aquí a unas membranas. Ok, aquí vemos que este tiene varias. Por ejemplo, aquí tiene una termocupla. Vemos que está aquí una termocupla para medir temperatura. Ya estamos midiendo la temperatura de esto. Tenemos otras membranas que se le pueden poner aquí, otros sensores, ¿ok? Para medir conductividad, potencial de hidrógeno, concentración de iones X. Entonces esto se llama potenciómetro, ¿ok? Algunos le dicen pHímetro. Nosotros los químicos sabemos que una palabra no está correcto, no es pHímetro, un potenciómetro. ¿Ok? Porque esto mide el potencial de hidrógeno de la disolución. Ok. Las unidades básicas que utilizamos en el sistema internacional aquí son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Algunos prefijos que utilizamos con sus respectivas unidades en el sistema internacional. ¿Ok? Y hablemos un poco de la materia. ¿Vale? La materia está constituida por átomos y moléculas. Tiene características bastante importantes, como por ejemplo, ocupa un lugar en el espacio, posee masa, tiene energía, tiene masa y tiene energía. ¿Ok? Que se me pasó la diapositiva aquí. Sí. ¿Ok? Entonces, la masa, bueno, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que un objeto posee. Y el peso, aquí vemos un poco de la diferencia entre masa y peso. El peso es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto que esté en ella. Entonces, el peso es el producto de la masa por la gravedad. Y vemos alguna diferencia. Masa es una magnitud escalar, mientras que el peso es una magnitud vectorial. El peso es un vector que apunta hacia abajo. ¿Ok? La masa es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo, mientras que el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre ese cuerpo. En la masa es constante, mientras que el peso, su valor varía en función de la posición que se encuentre en el sistema. La masa se mide con una balanza, mientras que el peso se mide con un dinamómetro. La unidad de la masa se mide en kilogramos, en gramos, o nosotros aquí medimos ¿cómo medimos aquí nosotros la masa en este país? Libras. En libras. Muy bien. El peso, sin embargo, por otro lado, se mide en newton. El newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y la masa es una cantidad intrínseca
mientras que el peso es una propiedad extrínseca. ¿Ustedes han escuchado esta palabra alguna vez? Intrínseca y extrínseca. Sí, profe. ¿Qué significa intrínseca? Algo interno. Que solamente depende de esa cuestión de adentro, ¿cierto? Y extrínseca depende de Factores externos. factores externos, como el peso, por ejemplo, que depende de la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué será? Son las 5:07. 5 minutitos, ok. A las 5:12 volvemos, ¿vale? Voy a tomar un poquito de agua. 5:12 nos vemos. Muchas gracias. Bien.
Bien, aquí estamos de regreso. Continuamos con el tema que estamos viendo, diferencias entre masa y peso. Ok, en el lenguaje cotidiano, es común confundirla. De hecho, no sé si alguno de ustedes ya había escuchado esta diferencia entre masa y peso. ¿Quién de ustedes había o trataba indistintamente como si fuera lo mismo, masa y peso? Por mi parte no, profe. Yo sí tenía el conocimiento de la diferencia entre estos dos. Excelente, muy bien, Giselle. Pero coloquialmente, cuando nosotros vamos al mercadito, si péseme 1 kilo, 1 libra de pollo. Ahí estamos cometiendo un error, ¿ok? No, Entonces, también es de salud cuando dicen cuánto pesas y decimos 50 kilos, también sería un error. exactamente, pero bueno, nosotros no nos vamos a Entonces, poner ahí no es lo mismo el peso atómico que la masa atómica, no es lo mismo. exactamente la masa molar, que uno veces dice peso molecular. Ujú. ¿Quién más? Yo también sí tuve el conocimiento necesario como para saber diferenciar entre el peso y la masa. Chévere, muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Aquí vemos que están interviniendo siempre unas 3, 4 personas, ¿vale? Bueno, aquí vemos esta diapositiva. Una persona que tenga una masa de 80 kilogramos en la Tierra, que ejerce una gravedad de 9,8 metros por segundo, tendría un peso de 784 newtons. ¿Ok? Bueno, la masa se mide con una balanza, mientras que el peso se mide con un dinamómetro. Aquí vemos en la balanza, una balanza bien antigua. ¿Alguno de ustedes ha utilizado balanzas de este tipo? Está a la derecha. La verdad no he utilizado. No, Lisa. Mi abuelito tenía una de esas, profe. Muy bien, Yo muy sí bien. conocí. Cuando yo empecé mis clases de químico, en el laboratorio tenían una balanza de 2 platillos. Entonces tenían las pesas calibradas, la agarramos con una pinza. O sea, trabajo. Yo sí la he utilizado en el laboratorio cuando comencé mis clases de química. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, el mismo objeto, este mismo señor, con una masa de 100 kilogramos en la Tierra, 900 newton, pero en otro sitio podría tener un peso diferente. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Si tu masa es de, por ejemplo, 50 kilogramos, tu peso, como hemos visto, tendría masa por gravedad. Y según en cada planeta, tendría un peso diferente. Por ejemplo, aquí en Mercurio sería 204 newtons, en Venus 490 y así. ¿Ok? Aquí está este videíto. No sé cuánto dura este video, a ver. Es cortito, pero está bien entretenido. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de bombones o 1 kilo de piedra? Todos rápidamente van a responder que los dos pesan lo mismo porque los dos son 1 kilo. Y sí, tiene algo de cierto. El detalle es que el peso no se mide en kilos. ¿Qué pasa si llevamos los bombones a la luna y dejamos las piedras en la Tierra? Existe una gran confusión con masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y se mide en kilogramos, gramos, toneladas, onzas o libras. Ahora, la masa de cada objeto es atraída a la Tierra por la gravedad. Esa fuerza de atracción hace que un objeto con masa tenga peso y el peso se mide en newtons. O sea que cuando te subes a la báscula estás calculando tu masa, no tu peso. Y si crees que tu masa es mucha, pues espérate a calcular tu peso. Tienes que multiplicar tu masa por la gravedad de la Tierra.
Usamos la gravedad de la Tierra, pues porque vivimos en la Tierra. Si viviéramos en otro planeta, usaríamos la gravedad de otro planeta. Este hermoso gato tiene una masa de 4,5 kilos y su peso se calcula multiplicando esos 4,5 kilos por la gravedad de la Tierra. Vamos a usar otro ejemplo para que quede más claro. Imaginemos a un perro de unos 20 kilos y a una niña de 35 kilos. Es obvio que el perro tiene menos masa que la niña. Tiene exactamente 15 kilos menos. Ahora, dejamos a la niña en la Tierra y llevamos al perro a Júpiter. Si calculamos los pesos, el perro va a pesar más que la niña porque la gravedad de Júpiter es más del doble que la de la Tierra. Ni el perro ni la niña cambiaron sus masas, siguen siendo los mismos, pero cambiaron lo que pesan porque la gravedad de Júpiter y la Tierra son diferentes. Si quisieras bajar de peso, podrías visitar estos planetas. Pero si lo que quieres es pesar más, podrías visitar Júpiter o Neptuno. El traje de un astronauta tiene una masa de 126 kilogramos. En la Tierra sería muy difícil caminar con eso, pero en el espacio están a gravedad cero y por eso flotan. Entonces, ya no te preocupes por tu peso. Recuerda que siempre puedes culpar a la gravedad de la Tierra. ¿Qué les pareció este video? Súper entretenido. Ya me estaba asustando, profe. ¿Sí? Si quieren bajar de peso, ya saben los planetas que tienen que visitar, ¿no? Me voy a Saturno. Ok, Una pregunta, doctor. sí. Para expresar siempre lo que es la masa, siempre le expresamos lo que es en kilogramos. Para calcular el peso se podría decir, siempre multiplicamos la gravedad de la Tierra por kilogramos, ¿verdad? Por la masa expresada en Claro, pero la kilogramos. masa la expresamos en kilogramos para poder multiplicar por la gravedad. Exactamente, sí, Muchísimas gracias. sí. Bien, bueno, eso no se los había dicho. Pueden activar su micrófono, inmediatamente me interrumpen, no esperen que yo avance tanto, ¿ok? Entonces, para mí no es molestia, o sea, no me molesta que alguien active el micrófono y pregunte, es parte de esto que me había pasado. ¿Ok? Bueno, continuamos con algunos conceptos, otros conceptos relacionados con la materia, por ejemplo, la densidad. La densidad es una consecuencia, ¿ok? De la masa y del volumen. Una relación entre la masa y el volumen. Y vemos, por ejemplo, una masa de un objeto y su volumen, si medimos ambas, una simple división nos da la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Aquí tenemos un cubito, un cubo de osmio, que tiene 1 centímetro de lado, 1 centímetro por aquí, 1 centímetro por acá, 1 centímetro de alto. Un cubo de 1 centímetro sería 1 centímetro cúbico, ¿cierto? De 22,59 gramos, entonces nosotros tendríamos que la densidad del cúbito de osmio sería 22,5 gramos por centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos un ejercicio, a ver. ¿Cuál sería la masa de otro cubo de osmio que tiene 1,25 pulgadas de arista hacia de lado? En vez de tener 1 centímetro, ahora este tiene 1,25 pulgadas. ¿Cuál sería la masa de este objeto? A ver, tienen unos minutitos para que hagan los cálculos. ¿Sí? ¿Se atreven a hacer los cálculos? ¿Alguien cuando estén en las clases, por favor, procuren tener un cuaderno, un lápiz, para que vayan apuntando, haciendo cálculos, si es posible alguna calculadora, ¿ok? Doctor, ¿sí nos podría explicar cómo resolver ese ejercicio? Bien, muy Yo la bien. Lo verdad primero, bien, bien, Jorge. José, lo primero, transformar, ¿ok? Ya nosotros sabemos que aquí tenemos las pulgadas de ohmio, tenemos que pasarlas a centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación aquí, 1 centímetro igual a 22,59 gramos.
Entonces aquí tenemos esto en pulgadas y esto en centímetros. Aquí tenemos una incompatibilidad de unidades. Por eso tenemos que ponerlas las dos iguales. O sea, aquí lo primero que sería pasar estas pulgadas de ohmio a centímetros de ohmio. Con estos centímetros de ohmio, ver el volumen de este cubo, llevarlo a centímetros cúbicos y con la densidad convertimos en gramos de ohmio. Entonces aquí tenemos. Para convertir de pulgadas a centímetros, sabemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces aquí agarramos 1,25 pulgadas multiplicado por 2,54 centímetros es una pulgada. Todo esto lo elevamos al cubo, ¿eh? Para llevarlo a volumen, unidades de volumen, que serían centímetros cúbicos. Y por supuesto, como ya sabemos que un centímetro cúbico es igual a 22,59 centímetros, aquí lo tenemos con la densidad. Al final resultaría 723 gramos de ohmio. Imagínense, aquí tenemos de 22,59 gramos, que es un cubito de un centímetro. Ahora este que es de una pulgada, que es de 2,54, bueno, 2,5 prácticamente. Ahora esto se eleva a 723 gramos, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De esto hay una pregunta en el examen, ¿ok? En el test. Entonces esta diapositiva es bueno que ustedes se las descarguen, vean, hagan por su cuenta, porque de esto hay una pregunta en el examen. Profe, ¿Sí? disculpe, ahí hay un valor de 22,59 me parece. Ya. ¿Eso es de la conversión que hicimos o es otro valor? Es la densidad del osmio. Ya tú sabes que un centímetro cúbico es igual a 22,59 gramos. Es por eso que tenemos que llevar este cubito, que es de un centímetro, este que es de 1,25 pulgadas, tenemos que llevarlo a centímetros para ver cuánto es esto en centímetros cúbicos. Multiplica y tienes calculadora, 1,25 por 2,54. Ya 723,02 gramos. No. 1,25 por 2,54. $3.17. Bien, Yailine. Ahora eso, elévalo al cubo. ¿Eso cuánto me dijiste? ¿6, cuánto? 3.17. Ven, acá, 3,17. Quiere decir que este cubito tiene un lado de 3,17, otro lado de 3,17 y de altura 3,17. ¿Qué volumen tendría? Entonces tendríamos que agarrar ese 3,17 y elevarlo al cubo. ¿Cuánto es? 32. ¿32? 31,85. Ajá, entonces esto es 31,85 centímetros cúbicos. Entonces, mire, este cubo es más grande. Fíjate que este cubo que teníamos aquí a la izquierda tiene 1 centímetro cúbico. Vea que este es 31,85 centímetros cúbicos. Este es más grande. El de la izquierda tiene una masa de 22,59 y el de la derecha 723 gramos, casi 1 kilo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos empezando a usar un poco la conversión de unidades y utilizando la densidad. ¿Ok? ¿Sí? Borro esto, seguimos. Hay otro ejercicio igualito que este. Mire, aquí vamos a ver qué pasa. ¿O es el mismo? Ah, bueno, aquí lo explico de otra manera. Aquí, esto lo vamos a estar usando durante todo el curso. Mire, yo estoy diciendo que un centímetro cúbico es igual a 22,59 gramos, ¿cierto? Con la densidad, ¿sí? Decimos que este cubo de 1 centímetro cúbico tiene una masa de 22,59 gramos.
Entonces, esto es lo mismo que yo hago una división aquí. Si yo hago una división, me va a quedar 1 centímetro cúbico arriba y abajo 22,59 gramos. También lo puedo poner al revés, 22,59 gramos arriba y 1 centímetro cúbico abajo. ¿Ok? Entonces, este argumento lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso para poder hacer la conversión de unidades. ¿Ok? Lo podemos poner así. Entonces aquí tenemos 1,25 pulgadas por 2,54 centímetros es una pulgada. Esto lo elevamos al cubo por esta densidad y nos da 723 gramos. Esto es lo que pesa esto. Aquí este ejercicio, el oro es un metal precioso, químicamente inerte, se usa sobre todo en joyería, odontología y dispositivos electrónicos. Un lingote de oro con una masa de 301 gramos tiene un volumen de 15,6 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería la densidad del oro entonces? ¿Cómo se calcularía? Dividimos la masa sobre el volumen. Aquí está, estos centímetros cúbicos es unidad de volumen. Estos gramos es unidad de masa. Entonces dividan ahí 301 entre 15,6. ¿Cuánto da? 19.29. 19,29. Vamos a ver. 19,29. Exactamente. Aquí tenemos el libro. Esto lo tomé del libro. Y aquí tiene 19,3 aproximando, ¿vale? Está muy bien, 19,9. ¿Ok? Le hicieron bien los cálculos. Ahora aquí piden hacer otro ejemplo. Estas diapositivas, como les digo, descárguense y hagan ustedes. Este no está resuelto. Este lo hicimos con oro y ahora este me dan una pieza de platino que tiene una densidad de 21,5 gramos y tiene un volumen de esto. ¿Cuál es la masa? Rápidamente, ¿cuál sería la masa? Ahí tendríamos que multiplicar 21.5 por 4.49, ¿verdad? 96,53. 96.53. ¿Cuánto? 86. 96. 96. Claro. Aquí lo importante es el pensamiento crítico, razonamiento lógico. Por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir esto con lo mismo que le dije inicialmente? 1 centímetro cúbico tiene una masa de 21,5 y aquí me están diciendo 4,49. Esto es casi 4,5 centímetros cúbicos. Tiene que tener más de esto. Muy bien. Perdón. Y en este otro ejercicio, me dice la densidad del mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente es de 13,6 gramos por mililitro. Calcule la masa de 5,50 mililitros del líquido. ¿Cuál sería la masa entonces en ese caso? $74.8. Sí, tiene lógica. Aquí hacemos los cálculos, 74,8. Muy bien. Aquí hay otro ejercicio que seguramente no está resuelto. A ver, este ejercicio dice la densidad del cobre es de... Bueno, ¿alguien me puede ayudar leyendo este enunciado? No, no todos a la vez porque no escuchamos. No entendemos. La densidad del cobre es de 8,94 gramos sobre centímetros cúbicos a 20 grados centígrados y 8,91 gramos sobre centímetros cúbicos a 60 grados centígrados. Esta disminución en la densidad es consecuencia de la expansión del metal, la contracción del metal, el aumento en la masa del metal, la disminución de la masa del metal. Ya, muy bien, Gisela. A ver, pensemos un ratito. Tenemos que el cobre tiene una densidad de 8,94 gramos por centímetro cúbico. Eso es a 20 grados. Resulta que cuando se sube la temperatura a 60 grados,
la densidad disminuye de 8,94, baja a 8,91. Entonces, esa disminución, ¿a qué se debe? A que el metal se expandió, que se contrajo el metal, aumentó la masa del metal, disminuyó la masa del metal. Aquí comenzamos descartando. Lo primero, en una respuesta de este tipo, tenemos que descartar, ¿cierto? ¿Es lógico que haya aumentado la masa del metal? No, no es lógico. ¿Es lógico que haya disminuido la masa del metal? ¿Se ha evaporado a 60 grados, se haya evaporado el cobre? ¿Tiene lógica? Yo creo que sí. Usted sabe, a la temperatura a veces estamos afuera a más de 60, 80 grados. No, 80 no. Bueno, vámonos. ¿Ustedes se han comido una fritadita? ¿Quién de aquí no se ha comido una fritadita? Todo, ¿verdad? Inclusive yo me comí una fritadita, ¿cierto? ¿Sí o no? Es decir, que tiene que ver la fritada con esto. Pero todos hemos comido alguna vez fritada. ¿De dónde creen ustedes que cocinan esas fritaditas? Muchos tienen en la orilla de la carretera, usted ve que tienen esos pailones así inmensos de cobre, ¿cierto? Se ven así rojizo, amarillísimo, así. Son de cobre. Dicen que esos son los buenos, que le dan el sabor, que sí, sí saben eso, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, entonces la Sí, beta profe. descartaríamos por lo que se aumenta la temperatura, no va a disminuir, no se va a contraer el cobre. No pasemos para allá todavía, estamos con la masa. Un momentico, aguántalo por ahí, estamos con la masa. Sabemos que para hacer la fritada, eso tiene que llevar más de 60 grados centígrados y se evapora el cobre. Si No eso nos fuera así, evapora. No se evapora. entonces vamos a descartar. Ya después vamos a lo que está planteando el otro compañero. Vamos a descartar. ¿Es posible que aumente la masa del metal? Ya nos dijeron por allá, creo Catherine, no me acuerdo, creo que fue Catherine que nos dijo, no, Sí. no, Catherine, ajá, no va a aumentar la masa del metal. ¿Va a disminuir la masa del metal porque se va a evaporar el cobre? No, porque si no, ya las señoras que cocinan las fritaditas por ahí ya se hubiesen quedado sin caldero, sin esos pailones. Entonces, descartadas C y D, ¿vale? Ahora sí, vámonos con lo que nos decía nuestro compañero. Nos pasamos ahora, fíjense que, ¿de qué depende de la densidad? Pensemos un ratico aquí. La densidad se pone con la letra ρ. ¿A qué es igual a la densidad? A la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen. Muy bien, Carla. Entonces ya tomamos en cuenta la masa. Ya sabemos que la masa no va a variar, ¿sí? Ni va a aumentar ni va a disminuir. ¿A qué se debe la variación de la densidad? La densidad disminuyó. Entonces utilicemos la lógica. Si la densidad disminuyó, este es un cociente. ¿Qué tuvo que haber pasado si la masa es constante para que la densidad haya disminuido? ¿Aumentó el volumen o disminuyó? ¿Cómo? El volumen aumentó. Es correcto, como es que están en proporciones inversas, si esto ocurrió, si disminuyó el volumen fue porque el volumen aumentó. Ajá, vámonos entonces para el ejercicio. De estas dos, estamos mirando ya a estas dos. ¿Cuál sería la opción correcta? Ya sabemos que tuvo que aumentar el volumen. Si aumentó el volumen fue porque se contrajo el metal. Cuando el metal se contrae, ¿qué pasa? ¿El volumen aumenta o disminuye? El volumen disminuye. Está descartada totalmente. Entonces ya hemos descartado esta, descartamos esta y descartamos esta. Entonces, ¿qué tuvo que haber ocurrido? La expansión del metal. Tuvo que haberse expandido el metal para que disminuyera la densidad. Ustedes dicen, bueno, profe, tampoco es que haya disminuido así una barbaridad, pero sí, de 8,94 a 8,91. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver la precisión
de los instrumentos de medida para nosotros ser capaces de percibir estas diferencias tan pequeñitas. ¿Ok? 3 centésimas. 3 centésimas con una variación de temperatura de ¿cuánto? De 40 grados centígrados. Correcto, Catherine. Con una variación de 40 grados centígrados, apenas varió la densidad en 3 centésimas. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Qué tal te pareció este ejercicio? Bien, esperemos que bien. Ok, seguimos. A ver, aquí sacamos más eso de volumen. Y todo esto. Este otro ejercicio, estos son otro ejercicio, ¿ok? Me dice, la mina de un lápiz moderno se compone principalmente de grafito, una forma del carbón. Estime la masa del núcleo de grafito de un lápiz estándar número 2 antes de afilarlo, es decir, que esté todo el cilindro cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Suponemos que la mina del lápiz se puede considerar aproximadamente como un cilindro. Y aquí vemos que un lápiz típico, sin afilar, tiene esta longitud de 18 centímetros, restando la partecita de la goma, y la mina tiene un diámetro de aproximadamente 2 milímetros. ¿Por qué se dice? Porque me dijeron que es diámetro número 2 y eso quiere decir que tiene 2 milímetros. El volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por la longitud, donde r es el radio y l es la longitud. Entonces vengo para acá. Suponiendo que la mina es de grafito puro y que no tiene nada más, entonces calculamos la masa de la mina a partir del volumen utilizando la densidad del grafito. La densidad está tabulada, y vemos aquí. ¿Cuál es la densidad del grafito? Dice aquí 2,2 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? 2,2 gramos por centímetro cúbico. Con esto venimos al ejercicio. ¿Ok? La longitud, el diámetro, este es el diámetro, 2 milímetros, ¿ok? Sería 0,2 centímetros. Pero sabemos que aquí el volumen me está diciendo que es el radio, quiere decir que tengo que dividir estos 0,2 centímetros entre 2. Entonces el volumen del cilindro sería pi por el radio cuadrado por la longitud. La longitud son 18 centímetros. Aquí ya estamos viendo entonces que el volumen es de 0,58. Y como ya vimos la densidad, que es 2,2 gramos por centímetros cúbicos, sabemos que tenemos 0,57 centímetros cúbicos, despejamos la densidad. Densidad es masa por volumen. Digo, densidad, masa igual a densidad por volumen. La densidad la agarramos de la tablita, que es 2,2 gramos por centímetro cúbico, y el volumen ya lo tenemos aquí. Total que una mina de un lapicito de esos, número 2, y una masa de 1 gramo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué lo dividimos para 2? ¿Por qué lo dividimos para 2, Kiara? ¿Alguien tiene alguna respuesta? A mí me gusta así. A mí me gusta que me pregunten y yo le reboto la pregunta a alguien por ahí a ver si alguien ya sabe. ¿Ok? Y si no sabe nadie, pues yo le respondo. ¿Alguien sabe por qué lo dividimos para 2? Va a ver, Kiara. Porque tenemos el diámetro y el radio es la mitad. Exactamente. Entonces, aquí me está diciendo que es un lápiz número 2. Gracias. El lápiz número 2 me dice que el diámetro es 2. Yo voy a pues dibujar aquí un círculo lo mejor que puedo, ¿ok? Entonces, el diámetro me está midiendo esto. Pasa por el centro. Esto mide 2 milímetros. Pero fíjense que la fórmula me dice que es pi por r cuadrado por L. Volumen es igual a pi por r cuadrado por la longitud. Entonces aquí yo necesito el radio. Y aquí tengo el diámetro. Entonces el diámetro es el doble del radio. Por eso tengo que dividir el diámetro entre 2. ¿Ok? Por eso. Ok.
¿Alguien más? Bien, pregunten, chicos, pregunten, me gusta que pregunten. Luego, cuando estemos en la parte presencial, los paso al pizarrón, que hagan. Este ciclo que pasó, me pasó algo gracioso porque una chica me dice, "Profe, estoy en la parte de ejercicio, todos están resolviendo su ejercicio, los paso a la pizarra, todo eso". Entonces me dice, profe, este ejercicio está bien resuelto. Yo lo veo y le digo, sí, sí, está bien resuelto. Entonces me dice, ¿paso a resolverlo? Sí, sí, pasa. Se lo está resolviendo en la pizarra. Y en una de esas me doy cuenta y digo, no, aquí hay un error. Y ella ahí en la pizarra con todo su dibujando, y digo, bueno, ya va, esta partecita aquí, le digo, pero usted me ha dicho que está bien, y ya va, pero o sea, la idea es que ustedes participen, que eso jamás se te olvida en la vida, eso nunca se te olvida. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, yo también me equivoco, ya ustedes van a ver que yo me equivoco, es normal. Permitámonos equivocarnos, no somos, digamos, inquebrantables, por así decirlo. Entonces, permitámonos eso, de equivocarnos, y a mí a veces resuelvo, y a veces no me doy cuenta en el momento, sino en la clase siguiente, me digo, yo este ejercicio lo resolví así, pero no, aquí hay un error. Y luego cuando vuelvo a clase les digo, no tengan ningún problema, y menos a preguntar, pregunten, pregunten. Bien, continuamos. Entonces ven, hemos hablado de algunos ejercicios, hemos hablado de masa, peso, historia de la química, hemos hablado de densidad también, y ahora hablemos un poco de los estados de agregación. Para hablar de los estados de agregación de la materia, tenemos que hablar un poco de la teoría cinético-molecular de la materia, que es la que hasta ahora es la que se ha empleado para intentar explicar por qué algunos compuestos están en estado sólido, líquido o gaseoso. Bien, entonces tenemos aquí los estados de agregación de la materia. Los más comunes son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, ¿ustedes conocen otros estados de agregación? ¿Han oído hablar de otros estados de agregación aparte de sólido, líquido y gaseoso? Yo no, profe. Bien, existen otros estados de agregación menos comunes, sin embargo, existen, por ejemplo, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Entonces aquí tenemos los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y una forma de representarlos, por ejemplo, el sólido, un cubito de hielo, el líquido, una gotita de agua, y el gas, vapor de agua. Y si seguimos aumentando la temperatura, podemos tener el plasma, que el plasma es un gas ionizado, ¿ok? Y el plasma básicamente se dice que el Sol es un plasma, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un poco viendo acerca de lo que es la temperatura o la energía. Acuérdense que este capítulo es materia y energía, están íntimamente relacionadas. Entonces, aquí vemos que a medida que disminuimos la energía del sistema, es decir, podemos, por ejemplo, decir que estamos enfriando el sistema, disminuye la temperatura, ¿qué estamos haciendo? Las partículas cada vez se hacen más lentas, más lentas, más lentas, hasta que llega un momento que se acercan tanto y, y están tan lentas que hace que colapsen. Y ese colapso es justamente se transforma en estado sólido. ¿Ok? Si nosotros seguimos bajando la temperatura, vamos a tener un estado sólido. Si vamos subiendo la temperatura, ya pasamos a líquido, subimos más la temperatura, entonces salimos a gaseoso, pero si subimos más, tenemos un plasma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los tres estados de agregación combinados o relacionados, mejor dicho. Tenemos, si se pasa de sólido a líquido, tenemos fusión, la flechita roja,
Para que ocurra la fusión, ¿cómo debe haber la energía? ¿Ingresa más energía o libera energía al sistema? Para que funda, por ejemplo, queremos fundir ese recipiente con que estaban haciendo la fritada. ¿Qué necesitamos? A ver, Maribel, ¿qué se te ocurre? Que ingrese. Que ingrese temperatura. Entonces aquí vemos ese proceso de ingresar temperatura que dice Maribel se llama endotérmico porque entra al sistema. Los procesos con flechita roja, aquí están, son procesos endotérmicos porque absorben calor del medio. ¿Ok? Entonces esos son, por ejemplo, la fusión, la evaporación y la sublimación. La fusión para pasar de sólido a líquido, la evaporación para pasar de líquido a gaseoso y la sublimación para pasar de sólido a gaseoso. ¿Ok? ¿Alguien ha visto un proceso de sublimación? ¿Sabe decirme algún ejemplo? Tal vez puede ser lo que ponen en las camisetas, como de subliminal los números. Tal vez. Bueno, te soy sincero que, bueno, gracias, de verdad, me agarraste por sorpresa. Sí he escuchado esa palabra sublimación de las tazas y de las camisetas y eso, pero te juro que no sé cómo hacen el proceso. No sé. ¿Usted ha hecho ese proceso? No, pero un primo, sí, bueno, por lo que tenemos con una máquina y eso sabe estar caliente, así está temperatura alta. Claro, puede ser que sea el proceso de sublimación. Bueno, sí, me ganaste. O sea, no había pensado en eso, no había pensado en ese detalle. ¿Y otro ejemplo? ¿Alguien de aquí ha visto? Profe, Sí. según yo lo que tengo más o menos entendido es como que cuando uno se absorbe, o sea, en este caso como se puso el ejemplo de la fritada, diga, podría ser de pronto la absorción del calor de la paila, algo así, le tengo entendido yo. Bien, Camila, ese es un proceso endotérmico. Camila nos está dando un ejemplo de proceso endotérmico. Sí, ese es un proceso endotérmico. Muy bien. Y yo digo ahora un ejemplo de sublimación. ¿Alguien de aquí es de la costa? ¿Alguien de aquí que esté despierto es de la costa? Yo. Bien, donde usted vive por ahí no venden heladitos, los señores que andan con los carritos de eso vendiendo helados, usted no le ha comprado. Claro, sí. Y que andan con unos bloquecitos así de hielo, ¿se acuerda? ¿Usted ha visto? Sí, Y usted no ha visto que eso cuando abre ahí pasa puro vapor, ¿cierto? claro, sí. Se levanta lo frío, más o menos algo así. ¿Cómo le llaman ustedes a ese hielo? Como el... Evaporación en este caso. Ese ya no, ya vamos para allá. Hielo Ese, seco. exactamente, hielo seco. El hielo No. seco está hecho con dióxido de carbono. ¿Qué les parece? El hielo seco es CO2 y entonces, o eso que está diciendo nuestro compañero, que se evapora, pasa de estado sólido a estado gaseoso y es este proceso que está aquí en rojito. ¿Ok? De sólido a gaseoso. Se llama sublimación. Un ejemplo es, el que podemos ver en el día a día es el caso del hielo seco en alguna, por eso le preguntaba en la costa. Otro caso nosotros en el laboratorio, el yodo. El yodo sublima. Y de hecho, cuando tenemos en el laboratorio el yodo en un frasquito, en la tapita arriba se forman cristales de yodo. ¿Por qué? Porque él se sublima y luego como la tapa está bastante en contacto con el ambiente, está a menos temperatura, ¡uy!, se forman los cristales allá arriba. Entonces, así como se sublima, el proceso al revés de gas a sólido se llama deposición. El inverso de gaseoso a líquido se llama condensación y el inverso de líquido a sólido se llama solidificación. Entonces aquí tenemos Doctor, los tres. disculpe que le interrumpa, ¿nos podría dar un ejemplo de deposición?
ese mismo que les acabo de dar ahorita, por eso antes que se me adelantara, del yodo, nosotros en el laboratorio tenemos, por decir, un frasquito con yodo. El yodo es sólido y está aquí abajo como sólido. El yodo al mismo tiempo sublima y luego en la tapa, en la parte adentro de la tapa, cuando tú destapas esto y lo ves por aquí adentro, consigues cristales de yodo. Entonces, ahí tienes el equilibrio. El yodo se evapora y luego, con el paso del tiempo, ese vapor llega a haber tanto vapor aquí adentro que se cristaliza y ese proceso se llama deposición. Se deposita aquí en la parte de arriba del frasco de yodo. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Faltan 6 minutos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Continuamos mañana con lo que son los estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Y vamos a hablar del plasma. ¿Ok? El plasma y el estado de agregación Bose-Einstein. Que son los otros dos estados de agregación. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana. ¿A qué hora es la clase de mañana? ¿A qué hora es la clase de mañana? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos las clases, hasta las 8. Exactamente. De 6 a 8 y después. No, parece con el otro paralelo. Bien, bien. Bien, entonces nos vemos mañana de 6 a 8 de la tarde. Tal vez comience un poquito por allá tipo 6 y cuarto hasta que termine de llegar a mi casa. ¿Ok? O no sé si me quede en mi oficina, pero bueno. Tal vez me quede mañana en la oficina y vea la clase entonces ahí de 6 a 8. Bueno, ahí vemos, ¿ok? Nos vemos mañana. Muchas gracias. Esta parte la voy a grabar, ya quedaría grabando, para subírsela a la plataforma por si aquellos que no hayan podido asistir. Que tengan una tarde excelente, si no hay alguna duda. Gracias, Vicen. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Gracias, dicen hasta mañana. Gracias, Vicente. Gracias, Vicen. Hasta mañana. Éxitos para todos. Gracias.